Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera. ¿Qué tal? Yo soy Iván Carrillo. Desde el sur de la Ciudad de México, en los estudios del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, les damos la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento. El noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI. En esta ocasión especial veremos algunas de las noticias más relevantes del año. Acompáñanos en esta emisión para descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. ¿Cómo será el arroz del futuro? ¿Dónde se desarrolló una vacuna contra la garrapata? ¿Y dónde descubrieron un altar milenario teotihuacano a más de 1000 kilómetros de distancia? Acompáñenos en este recorrido de 30 minutos. Un humedal artificial es un sistema que replica las funciones y características de los naturales y proporciona beneficios ambientales importantes. Dentro del Plan Integral para la Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Química desarrolló el Chato. Vamos a conocerlo. Desde las civilizaciones antiguas, los humedales artificiales han sido una herramienta esencial para el cultivo. Fueron los aztecas quienes perfeccionaron esta técnica con las chinampas, un sistema que no solo transformó la agricultura, también optimizó el tratamiento de aguas residuales y promovió la conservación de la biodiversidad local. La ciencia moderna empezó a investigar estos sistemas con un nuevo enfoque más sustentable. Fue en 1990 cuando la Facultad de Química de la UNAM emprendió la creación de humedales artificiales, fusionando el concreto con la naturaleza. Este humedal artificial realiza las funciones de limpieza de orina para obtener agua para riego y para reuso en sanitarios. Asimismo aporta el componente vegetal, biodiversidad, estética y un entorno agradable, más el aspecto educativo para la gente que visita, dado que estamos en una escuela de educación superior, y proporciona ejemplos de cómo limpiar el agua contaminada. El Chato comienza su funcionamiento en los mingitorios y lavabos de los baños masculinos, donde un recipiente y una bomba se encargan de recoger el agua residual para dirigirla a 3 humedales artificiales conectados en serie. Este sistema ecológico puede tratar entre 300 y 500 litros de agua al día. El agua pasa y va progresivamente degradándose por tratamiento anaerobio. Las plantas toman contaminantes, los microorganismos que aquí no se ven, van también transformando bacterias, protozoos, el contenido de estos contaminantes, hasta llegar a la etapa última en donde es desinfectada con metales pesados en contenidos traza para que el agua quede útil ya sea para regresar hacia los baños y limpiarlos o para regar. En su diseño destacan fórmulas químicas como la urea, el nitrógeno amoniacal y el amonio, moléculas presentes en las aguas residuales. Asimismo, sus paredes presentan placas metálicas que simulan los movimientos que realizan los contaminantes para lograr el proceso de purificación. Parte de las tareas que se hacen con este sistema no es solamente la depuración, sino la parte de involucrar alumnos de estancias, servicios sociales, tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y no solamente de la facultad, sino de diversas áreas, incluidas la parte de ingeniería química, QFBs, químicos de alimentos, y áreas externas, ingeniería civil, ingeniería de materiales, la parte de botánica, la parte arquitectónica. Como lo vemos al final, este sistema conjunta todo eso, hace las funciones de depuración, pero también cumple la parte estética, funcional. Un artículo de Nature Medicine revela que concentraciones de microplásticos eran de 7 a 30 veces más altas en muestras cerebrales que en el hígado o riñón. En la Universidad Técnica del Norte, en Ecuador, investigan sus efectos en el cerebro humano. Están en todas partes, desde lugares remotos como la Antártida hasta el aire que respiramos. Los microplásticos se han extendido como una pandemia. De hecho, en el océano existen al menos 51 trillones de estas partículas, 500 veces más que la cantidad de estrellas en nuestra galaxia, según datos de la ONU. Microplásticos vienen a ser esas partículas que van desintegrándose, pues, ¿no?, de los macroplásticos y que llegan a medir de 5 milímetros
y hasta menos. El año 2010 específicamente es donde ya se dio la alarma y comenzaron a retirar, por ejemplo, los microplásticos que venían en los exfoliantes para la piel o en las pastas de dientes. Y si decimos que estos pequeños plásticos están en todas partes, esto incluye a nuestro cerebro. Aquí, estas partículas hacen de las suyas. Vamos a tener problemas en el pensamiento, en el desarrollo, en la memoria, en la atención, que no van a ser perceptibles en grandes rasgos, pero sí que van a ser crónicos y que con el tiempo no pueden ser revertidos. Es decir, el daño que se instituyó no lo vas a poder reparar. Los microplásticos también están relacionados con signos de deterioro cognitivo similares a la demencia. Esto se comprobó con ratones de laboratorio, a los que se les dio de beber agua con microplásticos por un determinado tiempo. Los resultados demostraron un gran daño en el tejido cerebral de los roedores. Y aunque los seres humanos tenemos organismos diferentes, lo cierto es que este estudio sirve para hacer predicciones de lo que podría suceder con las personas. Aunque esta teoría no se ha comprobado en la población, ya pone en alerta a la comunidad médica. Es un problema que nosotros todavía no sabemos cómo lo vamos a intervenir. ¿Qué vamos a hacer para que no se acumulen los plásticos en el tejido conectivo, sobre todo, que tenemos en diferentes órganos de nuestro cuerpo? Es decir, una vez que las concentraciones aumentaron, ¿cómo vamos a hacer para eliminar estos plásticos? No existe todavía una terapia reconocida y yo creo que es un problema que requiere más investigación. Pero ¿cómo es que llegan estas partículas a cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo? Pues los científicos se dieron a la tarea de calcular cuántos de los microplásticos que se encuentran en el ambiente estamos consumiendo, y resulta que en la comida que ingerimos anualmente pueden estar entre 39.000 partículas y 59.000. Las estimaciones aumentan a 74.000 y 121.000 partículas si se considera el aire que respiramos. Además, las personas que toman agua solo en fuentes embotelladas pueden estar ingiriendo hasta 90.000 microplásticos adicionales al año. La lista de daños a la salud que tienen los microplásticos es larga, y eso que apenas empezamos a estudiarlos. En un mundo tan dependiente del plástico, dejarlo o minimizar su uso es una tarea compleja pero urgente. Para NSC, Viviana Obando. Un profesor y un estudiante representaron a la Universidad Industrial de Santander en la 11ª Expedición Antártica de Colombia. Así se continuó con el proyecto en radioastronomía que se inició en 2023 en la expedición que anualmente realiza este país al continente blanco. Lo que sucedió en Chile es considerado desde ya un hito. El profesor Julián Rodríguez y el estudiante de la UIS, Elian Calderón, se convirtieron en los primeros científicos colombianos en estar en la Estación Científica Polar Glaciar Unión en este país. Este logro se dio en la 11ª Expedición Antártica de Colombia, en la que por primera vez un proyecto colombiano estuvo muy cerca al Polo Sur geográfico, con el objetivo de estudiar una ciencia de señales cercanas al origen del universo. Las mediciones dieron como se esperaban. Entonces, claro, entra ahorita un proceso de empezar a hacer evaluación rigurosa de los datos y evaluación del proyecto, ya que este proyecto se desea generar y quedar al menos tomando un año completo de datos, ya sea en la base O'Higgins o en la base Glaciar Unión, pero eso ya entra ahorita en evaluación. Esta etapa entrará en un proceso de evaluación en la que esperan grandes resultados. Aquí, el principal protagonista será el radiotelescopio, un dispositivo utilizado para captar ondas de radio provenientes de cuerpos celestes. Nos interesa mucho por ahora, en una etapa muy instrumental, entender cómo interactúa nuestro radiotelescopio, que es nuestro sensor, con el medio que le rodea. Es decir, las señales que interfieren con él, pero al mismo tiempo cómo interactúa con el lugar. Y un parámetro muy importante y que hacía muy especial el sitio donde fuimos es que estábamos en un glaciar, encima de la capa de hielo. Debajo de nosotros habían entre 800 y 1000 metros de hielo del casquete polar. Para este estudio fueron necesarias 6 expediciones durante el viaje. La última fue la más significativa. Y fue hasta la 6ª expedición que nos salió la medición que queríamos hacer, logramos hacerla exitosamente, y pues nos trajimos un dato de la medida de la resistividad del hielo en estas condiciones que va a alimentar estas simulaciones, estos modelos numéricos que hacemos de nuestro instrumento, y vamos a poder reportar a nivel científico un resultado bastante satisfactorio.
Con los resultados se buscará instalar paneles solares y microrredes eléctricas para operar los equipos de forma semipermanente. Gracias a los hallazgos, se recibieron 4 cupos de la UIS para la siguiente fase del proyecto. Ahora será el turno del estudiante David González y el docente Germán Chaparro de continuar con lo hecho por Rodríguez y Calderón y de esa manera dejar en alto a Santander en materia de la investigación científica. Un mareógrafo es un medio o instrumento que permite registrar de forma numérica, gráfica o digital los movimientos verticales del mar. La Unión Europea donó a Costa Rica 4 mareógrafos y los datos recopilados se mostrarán en tiempo real en una página de internet de la UNESCO. Costa Rica recibió 4 mareógrafos donados por la Unión Europea y que estarán operativos este año. Estos dispositivos proporcionan información sobre mareas y tsunamis, apoyando la toma de decisiones y la prevención. Ayudan es porque si tenemos, por ejemplo, un tsunami va a afectar diferente a Punta Arenas, que a Quepos, que a Potrero, que a Golfito. El primero ya está instalado en Punta Arenas y los otros 3 se ubicarán en Coajiniquil, Golfito y Puerto Jiménez en los próximos meses. Los mareógrafos registran datos continuos que permiten observar cambios en el nivel del mar a largo plazo, como los causados por el cambio climático, y también detectan variaciones a corto plazo, como las generadas por tsunamis. Esta información ayuda a validar modelos de predicción, definir áreas de inundación y calcular tiempos de llegada en caso de emergencias. Estos datos se compartirán en tiempo real con organizaciones internacionales. Estos nuevos dispositivos se suman a los 3 mareógrafos ya existentes en la isla del Coco, Limón y Quepos. El proyecto, financiado por Euroclima, busca fortalecer las capacidades del país para utilizar información climática en la toma de decisiones. La iniciativa cuenta con la participación de instituciones nacionales e internacionales como el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto Meteorológico Nacional y la AECIT. Están ustedes viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Regresamos con más noticias en esta emisión especial. El plátano es la segunda fruta más producida en el mundo y es alimento básico para más de 400 millones de personas, pero solo se aprovecha el 40%. Esto genera 114 millones de toneladas de residuos al año. En Colombia, asociaciones de mujeres lo transforman en materia prima. Con el objetivo de promover la innovación y la sostenibilidad en el manejo de los residuos del cultivo de plátano, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en Colombia, en colaboración con las asociaciones de mujeres de los municipios del departamento de Tolima, desarrollaron un proyecto que aporta a la tecnificación del cultivo de plátano y transforma los residuos sólidos generados durante la producción de plátano en materia prima para la fabricación de contenedores plásticos biodegradables, también conocidos como desechables termoformados 100% orgánicos. El proyecto Generación de Valor Agregado y la Adopción Tecnológica para Transformar los Residuos del Cultivo de Plátano, Musa Paradisiaca en el Tolima, surge de la iniciativa de las mujeres y familias productoras y transformadoras del cultivo de plátano, quienes, de manera empírica, procesan la calceta de plátano para la elaboración de artesanías, platos y vasijas, representando una alternativa ecoamigable frente al uso de plásticos de un solo uso. Desde el momento que yo pongo un pie en la platanera con la intención de recolectar este material, hasta tener acá mi vasija o mi artesanía, o sea, es toda una historia. Esto es solo para valientes, por eso la mayor parte de los integrantes son mujeres. El plátano es el cultivo más sembrado en Colombia, representando una fuente de ingresos para el país. En los últimos años, Colombia exportó 1.16 millones en plátano fresco y seco, posicionándolo como el 5º exportador mundial. En este contexto, la transformación de los residuos del plátano, generados en gran cantidad debido al consumo extendido de esta fruta, lo convierte en un proyecto importante al contribuir a la reducción del impacto ambiental y promoviendo prácticas más sostenibles y sustentables en la agroindustria. Basándonos en la información que hemos obtenido de nuestro proyecto de residuos de plátano, en el cual hicimos un levantamiento
edafoclimático de la zona, hemos encontrado unos aspectos importantes en cuanto al manejo y al mejoramiento de la nutrición de los cultivos. La primera, mejoramiento de nuestra fertilización. Ya no lo hacemos a calendario ni como lo hacían nuestros abuelos, sino ya nos basamos en un análisis de suelo, que es un documento técnicamente desarrollado y que nos da una información clara. Segundo, el manejo de residuos de cultivos. Ya no los dejamos en el lote, sino simplemente le damos una disposición final más adecuada. Y tercero, la mejora en la calidad de las cosechas. La UNAT acompaña de manera integral a la comunidad con un enfoque educativo y participativo a través de capacitaciones para el uso adecuado de herbicidas, el análisis del suelo para su fertilización y la formación para la transformación de residuos del cultivo de plátano y en sus múltiples usos medicinales, alimentación porcina y la producción de plásticos biodegradables. De esta manera, los agricultores pueden ver en la gestión adecuada de los residuos agrícolas una oportunidad para aprovecharlos y generar un valor económico y ambiental, convirtiéndose en una oportunidad para el desarrollo sostenible y económico de la región, comprometiéndose con los objetivos de desarrollo sostenible, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable. Desde Colombia, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. La Feria del Artesano Peruano es una muestra de arte y cultura con talentosos artesanos y emprendedores gastronómicos de Lima y otras regiones. También se realizan presentaciones artísticas, talleres en vivo de pintura, tejido en telar y muchas actividades más. Peruanos y extranjeros disfrutaron hasta el domingo en la ciudad de Lima de una feria artesanal que tiene como propósito revalorar la labor de los artesanos locales al mantener una identidad cultural a través de sus productos. La Feria del Artesano Peruano se llevó a cabo en el concurrido Pasaje Santa Rosa en el centro histórico de la capital peruana, donde los visitantes apreciaron lo que prepararon emprendedores gastronómicos, así como las presentaciones artísticas, talleres y tejido en telar, entre otras actividades. Quienes tuvieron la oportunidad de visitar la feria se pudieron encontrar con bisutería y miniaturas, creaciones que muestran la identidad de Lima, además de otros productos inspirados en la popular Plaza de Armas, así como productos dulces o salados para el deleite de los paladares. La subgerente de turismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Sharon Vivar, resaltó la importancia de transmitir la cultura de generación en generación a través de ferias como esta, así como la necesidad de apoyar a los artesanos con la compra de sus productos, lo que a su vez reactiva la economía, genera empleo y mejora su calidad de vida, al tiempo que los artesanos continúan con capacitación para ofrecer productos de calidad. La representante de Turismo de Lima aprovechó la ocasión para resaltar la participación de las mujeres artesanas procedentes de la selva, pues a pesar de la lejanía, han decidido sobresalir en un espacio que promueve la cultura e identidad. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. La Cineteca Feria Internacional de Cine de Guadalajara forma parte del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara y es una alternativa de exhibición para el cine mexicano. Es la sede principal del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y un punto de encuentro permanente con la cinematografía mundial. La Cineteca FIC de la Universidad de Guadalajara es un pilar cultural en Jalisco y un referente a nivel internacional. Con instalaciones de vanguardia como la Sala Guillermo del Toro y la impresionante pantalla Bicentenario, la Cineteca FIC se destaca por su compromiso con la excelencia y la innovación en la exhibición cinematográfica. Como sede principal del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la Cineteca FIC no solo promueve la cinematografía mundial, sino que también ofrece una plataforma vital para el cine mexicano. Guillermo del Toro, cineasta tapatío de renombre mundial, ha tenido una relación estrecha con la Universidad de Guadalajara y el cine. Desde sus inicios, Del Toro ha sido un impulsor de los estudios cinematográficos en la UDG, siendo profesor de las primeras generaciones del Centro de Estudios Cinematográficos CIEC y contribuyendo a la formación de nuevos talentos. Su obra Cronos, producida por la Universidad de Guadalajara, fue un hito en su carrera y en la historia del cine mexicano. A través de iniciativas como becas a talentos emergentes y su participación en clases magistrales,
Guillermo del Toro ha impulsado el desarrollo de jóvenes creadores en el cine. Su compromiso con la educación y el talento local ha dejado una huella significativa en la comunidad cinematográfica de la región. Si cambiamos a una vida, si cambiamos una historia, cambiamos una generación. Completamente. El que cambia una vida, cambia una generación. Y así como tuve un momento en que hubo gente que creyó en mí, y entonces tuve que seguir por décadas trabajando, ese primer impulso es importantísimo. Y ese es el deseo de la exhibición, y ese es el deseo de esta sala, y ese es el deseo de la beca. Es de una pieza que para alguien en algún momento, mientras circulen miles de gentes que se sienten en esa sala, haya alguien que diga, voy a hacer y quiero hacer, y una de estas señales le cambia la vida y nos la cambia a todos. Gracias. La Sala Guillermo del Toro, inaugurada en 2018 en la Cineteca FIC, es un homenaje a su legado y un espacio dedicado a la proyección de cine de alta calidad. Con iniciativas como la creación de la red de cinetecas y la colaboración con el cineasta Guillermo del Toro, la Cineteca FIC, ubicada en el Centro Cultural Universitario, se ha fortalecido como un referente cultural y educativo que trasciende fronteras, consolidándose como un espacio de encuentro y difusión del séptimo arte a nivel global. Ana Frank, la niña judía que se escondió de los nazis en 1942, fue descubierta 2 años después y en 1945 murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen. En la ciudad de Nueva York se presentó la exposición que recrea la habitación donde escribió su famoso diario. El escondite que la pequeña Ana Frank y su familia usaron como refugio de los nazis entre 1942 y 1944 será el centro de una exposición a partir del 27 de enero y hasta el 30 de abril, que tendrá lugar en pleno corazón de Nueva York, en el Centro para la Historia Judía. La muestra busca narrar la historia de la joven como una adolescente, escritora y símbolo de resiliencia para que ayude a la sociedad a aprender del pasado. Aunque a diferencia del museo original, esta exposición solo cuenta con una planta, logra recrear en un espacio limitado con exactitud lo que Ana llamaba la casa de atrás, en la que los Frank, Fritz Pfeffer y los Van Pels se protegían de los nazis. Probablemente lo más preciado de la exposición es la réplica del escondite secreto de los Frank, compuesto por 3 pequeñas piezas que hacían de dormitorios junto a un comedor donde se reunían a escuchar radio para informarse del transcurso de la guerra y que contaba con una falsa estantería que les permitía acceder al escondite. La muestra no es solo una representación de la tragedia de los Frank, sino un homenaje a la memoria de los millones de judíos que perdieron la vida a manos de los nazis. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI, especialmente el ILCE en esta ocasión especial y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar en comunicación a través de la web noticiasnsc.com y las redes sociales. Ahí nos encuentras como @NSC Iberoamérica en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Los esperamos en una próxima emisión. Yo soy Iván Carrillo. Y yo, Ana Cristina Olvera. Hasta la próxima.